Dios habla de muchas formas. Dios habla de muchas formas. Cuando Dios habla de muchas formas, Dios lo hace por el oído, por la vista, por el tacto, por el olfato y por la boca. Esos son los sentidos espirituales que dice la Biblia, porque son sentidos espirituales. Por el oído, por la vista, por el tacto, por el olfato y por la boca. Y este último, por la boca, es muy importante, ya que si no la usamos, no se romperían las cadenas. Ya que si no la usamos, los yugos no se pudrirían, los demonios no huirían, ya que si no la usamos, no estaríamos usando la espada que Dios nos entregó a través de la boca. Porque ¿cómo podremos enviar la palabra si no hablamos? ¿Verdad? Es muy importante la boca. Ese es el primer punto. El segundo punto, para hablar la palabra de Dios, no tenemos que viciarnos. Para hablar la palabra de Dios, no tenemos que hablar contra nuestro hermano, no tenemos que hablar maldiciones, no tenemos que hablar desaliento, no tenemos que hablar palabras de angustia, palabras de tristeza. Ese es el segundo punto. Y dentro de este segundo punto, porque nuestra boca no tiene que declarar mentiras, no tiene que declarar todas esas cosas. Porque para desatar las palabras, tenemos que estar en la presencia de Dios siempre. Salmos 16:11 dice así: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ahí está hablando de la palabra de Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias. ¿Qué son las delicias? La palabra de Dios. Salmo 119 sale todo eso. Y dos, dentro de este segundo punto, no dejar caer a tierra ninguna de las palabras de Dios, como lo hizo Samuel. Primera de Samuel 3:19 dice: y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Sí? Tercer punto como introducción. Porque si constantemente estudiamos, si constantemente nos estamos alimentando de la palabra de Dios, si abrimos la escritura para leer, si abrimos la escritura para comer, siempre tendremos algo para hablar. ¿Ya? Porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Así que Dios habla de muchas formas por nuestros 5 sentidos. Así como tenemos los 5 sentidos naturales, también esos mismos sentidos los tenemos espiritualmente. Podemos oír, podemos oler, podemos tocar, pero por sobre todo podemos hablar, que es lo más poderoso. Podemos hablar, ¿ya? Entonces, para hablar palabra de Dios, nuestro corazón no tiene que estar viciado, tiene que estar siempre alimentado de palabra de Dios, para que nuestra palabra sea poderosa. Y ya lo dije cuáles son los vicios. Y tercero, dentro de esto que estábamos hablando, para poder hablar estas palabras, ¿cómo lo podemos hacer? Salmo 16:11, que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias. La palabra, delicias a tu diestra, forever, para siempre. ¿Sí? Y lo otro, no dejar caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel creció y no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. Ya, es importante esto. Es importante siempre estar alimentándonos. Si no nos alimentamos, no tendremos nada para hablar, nada para declarar
nada para soltar. Es importante estar alimentándonos siempre. Y la palabra de Dios a mí me dice que tenemos que estar constantemente en su presencia. En su presencia. Porque ahí se desata todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo leo el Logos, si no tengo la presencia de Dios, no se volverá rema, ¿verdad? Pero cuando Dios te habla, es cuando estás en la presencia de Dios. Y ahí este Logos, ahí esta palabra que está escrita, se vuelve vida. Y ahí es cuando la palabra de Dios empieza a decir que su palabra es viva, ¿verdad? Si su palabra es viva, quiere decir que está en constante movimiento. Muy bien, acompáñame a Primera de Reyes 17. Primera de Reyes capítulo 17, del 1 al 16. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne, y por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vamos a orar. Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo, tú que conoces los pensamientos de cada uno de los que están acá, tú que conoces el espíritu de cada uno, y tú que intercedes por los santos, tú que intercedes con gemidos indecibles, te pedimos que nos enseñes. Enséñanos, Espíritu Santo, enséñanos. Yo necesito de tu dirección, necesito que tú me dirijas y necesito que tú me enseñes también. Espíritu de Dios, abrimos nuestro corazón para que tu enseñanza sea tan noble como tu carácter y podamos aprender, Espíritu de Dios. Oh, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Esta es la primera vez que aparece el profeta Elías. Lo que yo he aprendido en estos años es que si hay brujos y hay hechiceros en una zona geográfica necesariamente, o en lugar determinado, o en una comunidad, si hay brujos, hechiceros, machis y todas esas cosas, es por falta de profetas.
Pero la palabra de Dios aquí me enseña que después que el padre de Acab murió, Omri, empezó a liderar a Acab y empezó a reinar. Y este tipo se alió con Jezabel. Y Jezabel tenía profetas que eran los profetas de Baal. O sea, eran hechiceros, eran brujos. Pero la palabra de Dios me enseña que cuando salió Acab, inmediatamente se levantó un profeta. Inmediatamente se levantó un profeta. Y este es el profeta Elías. Esta es la primera aparición del profeta Elías en la Biblia, capítulo 17. Entonces, Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dice la palabra de Dios. Ahí está el profeta. Lo que me llama la atención acá, que Elías se levanta y se levanta al tiro y le dijo a Acab: vive Jehová Dios, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ay, ay, ay. Esto está fuerte. Esto está muy fuerte. Sino por mi palabra. A mí me llama la atención mucho esto. Es muy interesante lo que vamos a ver. ¿Cómo saber que Dios me está hablando? ¿Cómo saber que Dios me habló? ¿Cómo saber que Dios me habla? ¿Cómo lo puedo saber? ¿Cómo puedo saber que Dios se está manifestando a mí a través de una palabra? ¿Cómo podemos tener esa autoridad del profeta Elías de decir: vive Jehová Dios, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra? ¿Cómo podremos? ¿Cómo podemos saber y cómo podemos tener esa autoridad en nosotros para hablar con tanta legalidad y poder decretar esa palabra fuerte? ¿Cómo podemos nosotros saber? Porque hay ocasiones que Dios más adelante habló a Elías, como en el verso 8 que dice: vino luego a él palabra de Jehová, ¿verdad? Pero en esta primera aparición del profeta Elías, acá él solamente: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Y más encima le pone la guinda arriba, le dice: sino por mi palabra. Pero más adelante dice: y vino palabra de Jehová. Nosotros estamos hablando de los sentidos espirituales, del olfato, del tacto, del oído, ¿verdad? Pero si Dios no nos habla por esos 5 sentidos, ¿cómo nos hablará entonces? Si Dios no nos habla a manera auditiva, ¿cómo nos habla entonces? Si Dios no nos muestra visiones, ¿cómo nos habla entonces? Si nosotros no tocamos, ¿cómo nos habla entonces? Si nosotros no leemos, y si no es por uno de esos 5 sentidos, ¿cómo entonces Dios nos habla? Porque la aparición de Elías no me dice que Dios le habló. No me está diciendo: y vino palabra de Jehová al profeta Elías: vete donde Acab y dile que va a cesar la lluvia y en estos años habrá sequía. No sale eso. No me aparece eso. Entonces, ¿cómo saber que Dios nos habló? ¿Cómo saber esa importancia de que es Dios también y de que Dios nos habló? ¿Cómo podemos tener esa seguridad de que Dios nos habló? Yo le pregunté al Espíritu Santo: ahora, ¿cómo puedo saber que tú me estás hablando? ¿Y cómo lo hago?, le decía. Y él no me decía nada. Ya, pues, Espíritu Santo, dime, le decía. Confírmame. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y él me dijo: ¿qué quieres que te diga si ya la palabra la tienes? Ya la palabra está en ti. Y eso fue suficiente para mí, para hacer lo que tenía que hacer. Y Dios estuvo conmigo. Y esa es la respuesta para lo que yo obviamente esperaba recibir de parte de mi oído, de parte de mi vista, de parte de mi tacto, de parte de mi olfato. No llegó de esa forma, llegó de otra forma. Y fue muy interesante. Busque conmigo
Filipenses 2, del 5 al 8. La palabra de Dios dice algo muy importante. Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Cómo saber que Dios me habló? ¿Cómo saber que Dios me habla? ¿Cómo saber que Dios me está hablando? Esta palabra es para los sedientos, los que quieren ir más allá. Esta palabra es para los que están hambrientos de conocer más al Espíritu Santo. Esta palabra es para aquellos que necesitan escalar más peldaños. Esta palabra es para aquellos que necesitan entender aún los movimientos del Espíritu Santo para poder subir más, para poder subir de nivel, para escalar más. Lo encontraron Filipenses 2 del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando yo le preguntaba al Espíritu Santo y le decía, ¿cómo sé que tú me estás hablando? Él me decía, porque tienes ese sentir en tu vientre, porque lo sientes en tu vientre. Y después, ¿y cómo la ejecuto? ¿Y cómo saber cómo la tengo? Tengo esa dirección, le decía. Y él me dijo, ya tienes la palabra, ya tienes esa palabra. Y después el Espíritu Santo me entregó este verso. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando el Espíritu Santo habla, nosotros esperamos tener manifestaciones en nuestros sentidos naturales y aún en nuestros sentidos espirituales. Cuando Dios habla, nosotros pensamos que va a venir el Señor y se va a parar frente a nosotros y nos va a decir, ve y haz lo que te dije. O que vamos a escuchar una voz en nuestro oído, como que, sí, yo te estoy hablando, haz lo que tienes que hacer. O vamos a tener sueños en la noche y Él se va a aparecer y nos va a decir, sí, haz esto. Pero no es así. No es así. Por eso tenemos sentidos espirituales. Pero yo le dije al Espíritu Santo, pero cuando nos limitamos en los sentidos espirituales y no te sentimos así. Y ahí me enseñó el Espíritu Santo y me hizo sentir. Mira, la palabra de Dios habla de un profeta, el profeta Jeremías. Le dicen, este profeta siempre le estaba diciendo al pueblo lo que no debía que hacer, Y el pueblo se enojaba contra el profeta y lo perseguían, lo lastimaban. Y este profeta estaba cansado, este profeta estaba hastiado, este profeta ya no quería más. Y llegó un momento donde él dijo, ya no aguanto más. Quiero dejar de profetizar y quiero dejar de ser usado por Dios y quiero dejarlo todo. Pero dice, pero hubo un fuego en mí, el cual yo no pude resistir. Y la palabra de Dios en Filipenses me dice, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál es este sentir? Al comienzo comencé diciéndole que debemos ser alimentados por su presencia y no dejar caer a tierra ninguna de sus palabras. Cuando eres alimentado por su presencia y por sus palabras, comienza en ti un sentir que ya no es necesario oír audiblemente la voz de Dios, sino que tienes ese sentir, esa confirmación que tenía el profeta Jeremías, un fuego. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti, el fuego por la imposición, avívalo, porque el fuego no está en la cabeza, no está en las orejas, no está en los ojos, en el olfato, el fuego está aquí adentro, en las entrañas. Ese es el fuego que se debe avivar. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando que en Jesucristo hubo un sentir. En Jesucristo hubo un sentir. Esta palabra sentir, viene del griego
Froneo significa ejercitar la mente. También significa intensivo, interesarse por algo con preocupación y obediencia. Pensar, sentir, tener en un mismo sentir la misma cosa, solícito, poner la mira, hacer caso, obedecer. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús era obediencia a la palabra que ya había sido soltada. Profeta Isaías dice: como cordero inmolado fue llevado al matadero, y como oveja que la iban a asesinar, a trasquilar, a degollar, no abrió su boca. Por eso Filipenses dice: haya pues en vosotros este sentir. ¿Y qué sentir era? El sentir de oír apasionadamente y de obedecer. Era un sentir de pensar constantemente. Ese era el sentir que tenía Jesucristo, y ese era el sentir que tenía yo. Que yo pensaba que iban a venir señales de allá, de otra parte de allá, y que me iba a seguir hablando según la palabra de Dios. Pero no, el Espíritu Santo me dijo: tú ya tienes la palabra, tú ya tienes la palabra. Y esa palabra ya está en ti. Y ese es el sentir, ese es el pensar. Eso es lo que debemos nosotros tener. Ese fuego como sentir que nos impulsa, que nos enseña. Dice la palabra de Dios, la traducción dice: en esto estén pensando, en esto estén pensando, en esto ustedes estén pensando constantemente. Por eso se nos ha estado hablando mucho estos tiempos de tener el conocimiento, de poder aprender. Porque si nos alimentamos de palabra de Dios, vamos a tener algo que decir, vamos a tener algo que desatar, vamos a tener algo nosotros que poder ofrendar. Porque la palabra de Dios es tan poderosa, la palabra de Dios es viva en nuestra boca. Dice la palabra de Dios en Romanos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y después dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Sabe cuál es la intención del Espíritu. Y esta intención tiene la misma derivación, que es el sentir. ¿Cuál es el sentir del Espíritu? Por eso tenemos también nosotros un sentir si vivimos en el Espíritu. Porque mejor es vivir en el Espíritu que vivir en la carne. Porque los que viven en el Espíritu tienen vida, pero los que viven en la carne tienen muerte. Por eso, ¿cuál es la intención del Espíritu? Es la intención de Dios. Y Dios se revela a nosotros con la intención del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esa es la intención que se forma palabra en nosotros. Ese sentir en nosotros. Esa palabra viva en nosotros. Eso es lo que le pasó al profeta Elías. Eso es lo que vino al profeta Elías en los tiempos del rey Acab. Eso es lo que vino a él en los tiempos cuando Elías necesitaba aparecer, porque ya estaban apareciendo los brujos y los hechiceros y los profetas idólatras. Ahí se levantó un profeta, pero él no dijo o no decía: vino palabra de Jehová a Elías. Él simplemente dijo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Cuando Dios te habla algo y cuando Dios te da una palabra, esa palabra es para ejecutarla. Esa palabra tienes que ejecutarla, porque si no la ejecutas, va a quedar la palabra en el vacío. La palabra de Dios dice en Isaías 55:10: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe.
Lo otro que hace tiempo atrás el Espíritu Santo me estaba hablando, que aquí cuando dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y la hace producir, pero en ningún momento dice que algo fue sembrado, porque para que algo germine, para que se riegue y después produzca, tiene que ser sembrada. Pero aquí la palabra de Dios no me dice que fue algo sembrado para que pueda germinar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Me está siguiendo, verdad? Yo quiero que la palabra de Dios le siga. Entonces, ¿por qué no sale que fue sembrado algo? Porque cuando Dios habla y envía su palabra, inmediatamente se siembra en tierra. Inmediatamente se siembra en tierra esa palabra. Y ahí está para germinar, para regar, para producir. Pero tiene que haber una palabra sembrada en ti, en tu espíritu. Y eso es lo que produce el sentir. Porque ¿cómo vas a sentir si no tienes palabra de Dios? Porque siempre cuando el Espíritu Santo habla, siempre te lo va a respaldar con una palabra. Pero si tú no tienes la palabra constantemente en tu vida, ¿con qué te la va a confirmar? Jesús decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar, para sanar, para consolar, para liberar. Pero esa palabra, ¿quién la había dicho antes? ¿Qué profeta había anunciado esa palabra? Profeta Isaías. ¿Y qué pasó con Jesús? Confirmó la palabra. Y cuando Jesús terminó de decir, por cuanto me he ungido para dar libertad a los cautivos, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos, agarró una silla, se sentó y dijo, se ha cumplido la palabra. Pero lo tuvo que hablar. Y si tú no tienes palabra, no tienes para hablar. Si tú no tienes una palabra de Dios, ¿qué vas a hablar? Si tú no tienes una palabra de Dios, ¿qué vas a soltar? ¿Qué vas a liberar? ¿Qué vas a romper? Si es la palabra de Dios en ti. Entonces, el profeta Elías, un profeta sabe los principios. Un profeta es enseñado cara a cara con Dios. Un profeta es lo más íntimo de Dios y Dios cuida a sus profetas. Porque dice la palabra del Señor en Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Oh, qué tremendo. Yo creo que es tiempo, hermano, de que empecemos a gozarnos en la palabra. Es tiempo de que empecemos a gozarnos de la palabra de Dios. Que empecemos a tomar la palabra de Dios para nosotros. Y empecemos a decir, esa palabra es mía. Esa palabra es mía. Yo tomo esa palabra para mi vida, para mi familia. No estoy predicando cosas pequeñeces. Estoy predicando palabra de Dios. Y la palabra de Dios hoy dice que siembres palabra en tu vida. Porque vendrán tiempos donde la vas a necesitar. Y si sembraste palabra en tu vida, luego se hará un sentir. Y tú te levantarás de tu silla y declararás palabra. Declararás palabra. Declararás palabra. Tú puedes decir, pero que yo no soy evangelista, yo no soy pastor, yo no soy maestro, yo no soy apóstol, yo no soy profeta. Pero la palabra de Dios también dice en el profeta Amós, que le dijo a otra persona, pero yo no soy profeta, tampoco soy hijo de profeta, sino que vino la palabra de Dios y me habló y me dijo, haz esto. Solamente obedeció la palabra de Dios. Todos somos profeta, pero no todos se levantan como profeta, porque para ser profeta hay que creer la palabra de Dios. Hay que creer la palabra de Dios, porque cuando un profeta habla, la palabra es viva, porque le nació a él. Nosotros tenemos que dar a luz. Tenemos que dar a luz la palabra que ha sido sembrada en nosotros. Más adelante, cuando el profeta Elías, después vino palabra de Jehová a él y le dijo, ahora levántate, tienes que irte a cierta región que yo te voy a decir, porque yo me he preparado de una mujer para que te alimente. Y este profeta, dice la palabra de Dios, que se levantó y se fue. Y a mí lo que me llama la atención es que cuando se fue donde la viuda de Sarepta, dice la palabra de Dios que le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él volvió y le pidió pan. Pero la palabra de Dios, antes de que éste pasara a esa región, me dice, pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra.
por la palabra que él había dicho, ¿se acuerdan? No había agua. Pero Dios le dijo al profeta, vete donde esta mujer, porque yo he preparado. Y esta palabra también es porque a ella yo le he hecho sentir esto. Ella me es obediente. Ella constantemente está pensando, constantemente está estudiando, porque yo me he preparado. Y lo más grandioso es que este tipo le pidió agua en una región donde el agua no había, escaseaba. Pero esta mujer fue a buscarle agua y no se la negó. No le negó el agua. ¿Por qué? Porque ya se había preparado, ya tenía el sentir de Dios en ella. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Alimenta a los hambrientos, sacia a los que tienen sed. Esa es la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Esa es la palabra de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Dice también Nuevo Testamento, Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué tremendo. Después dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y ahora el 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y después dice algo tremendo, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto es tremendo. Yo no sé si tú puedes entender la intensidad de estos versículos cuando la palabra de Dios dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ojo aquí. Cuando Jesús estuvo con los discípulos, les estuvo enseñando. Dice la palabra de Dios que a la gente Él les enseñaba por parábolas para que entendieran. Pero a los discípulos les enseñaba, no por parábolas, sino que le enseñaba secretos a ellos. Todos esos años que estuvo con sus discípulos, les enseñaba. Y después le abrió el entendimiento antes que se fuera. Y después les prometió algo. Y les dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas estas cosas. Todas esas cosas se refiere a todos los que Él le había dicho y enseñado a ellos. Y después dice, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ahí está hablando nuevamente de todo lo que Él le habló, lo que Él le enseñó, lo que les mostró, absolutamente todo eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, si nosotros leemos, si estudiamos, si estamos en su presencia, si adoramos, si constantemente estamos buscando su rostro, habrá una manifestación de su palabra en nuestras vidas. Habrá una manifestación de su palabra en nuestras vidas. Su palabra se hará viva. Por eso dice, yo me manifestaré a Él. ¿Y cuál es la forma de Jesucristo manifestarse a nosotros? A través de su palabra. Porque Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Miren, Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en Él estaba la vida, estaba la luz. Pero en el principio era el Verbo, la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La manifestación más gloriosa de Jesús en nosotros es a través de la palabra, porque Él es la palabra.
Dice la palabra de Dios en los profetas. Y vino palabra de Dios a Jeremías. Y vino palabra de Dios a Jeremías. Ojo aquí, esto yo lo aprendí esta semana. Y vino palabra de Dios a Jeremías. Cuando dice que vino palabra de Dios a Jeremías, está hablando de una persona. Porque en el principio era el verbo, la palabra. Y vino palabra de Dios a Jeremías. Y vino. Cuando dice y vino, es porque está caminando. Y vino es porque está caminando. Y caminó hacia Él. Esa es la palabra que debe nutrirse en nosotros. Esa es la palabra que debe estar manifiesta en nuestros corazones. Para que cuando vengan problemas, para que cuando vengan situaciones dolorosas, ¿qué hagamos nosotros? Solamente abramos nuestra boca. En el nombre de Jesús te vas, se tiene que ir. Enfermedad, te vas en el nombre de Jesús, se tiene que ir. Pero tienes que alimentarla. Alimenta tu boca. No hables estupideces. No hables contra tu hermano. No hables angustias, tristezas. No hables dolores. Habla bendiciones. Abre tu boca y habla bendiciones. Esta semana va a ser buena porque el Espíritu Santo está conmigo. Abre tu boca y habla bendiciones. A veces quieres alcanzar cosas, pero abre tu boca y di: en el nombre de Jesús me va a ir bien en esto. En el nombre de Jesús me va a ir bien en esto. Espíritu Santo, me voy a encerrar contigo ahora a orar y voy a leer tu palabra, y yo sé que tú me vas a bendecir. Y yo sé que tú te vas a mostrar a mí. Y yo sé que tú harás resplandecer tu rostro sobre mí. Abre tu boca. Bendice. Bendice, bendice con tu boca. Abre tu boca y empieza a profetizar lo que no ves. Empieza a declarar las cosas que no ves. Yo veo la bendición que ya viene sobre mi vida. Ya la veo. Gracias, Señor, porque está cerca. Yo la siento. Una pregunta: ¿ha sentido usted que hay algo más cuando está orando? ¿Ha sentido esa sensación como que yo siento que hay algo más? Esa es la palabra haciéndose vida. Pero usted, si tiene palabra de Dios en usted, esa palabra se va a manifestar en su vida. Se va a manifestar. Pero como dice la palabra de Dios, vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. Si no la alimentamos con la presencia de Dios, la palabra de Dios no va a poder ser germinada. No va a producir. Necesitamos germinar la palabra de Dios. La necesitamos germinar. La necesitamos que crezca en nuestra vida esa palabra. Yo soy el más interesado. Empieza a leer los dones en el Nuevo Testamento. Todos los dones. Don de ciencia, de discernimiento, sueños, visiones, don de profecía. Y empieza a declarar con su boca: yo soy un profeta. Yo tengo visiones, yo tengo sueños. Yo quiero tener visiones, yo quiero tener discernimiento, pero confiese con su boca. Haga que su espíritu tenga hambre, pero háblelo. Y hable con autoridad, hable con poder. El profeta Miqueas dice: pero yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo, de justicia y de juicio. ¿Y tú de qué estás lleno? ¿Tienes preocupaciones, enfermedades, angustias? Todas las tenemos. Pero es más viva la palabra. En nosotros. Es más viva la palabra. Es más viva la intención del Espíritu en nosotros que los obstáculos, que las mismas limitaciones que tenemos. Es viva la palabra en nosotros, y si la alimentamos será viva para que cuando vengan momentos difíciles sea más cortante que espada de dos filos.
y penetre el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Y si viene el enemigo a atacarnos, atacamos también con la palabra. Le tiramos la palabra de Dios y que la palabra de Dios persiga al enemigo hasta que el enemigo sea derrotado, hasta que el enemigo huya, hasta que el enemigo huya por 7 caminos, se vaya y no vuelva nunca más. Pero que la palabra de Dios la persiga. Entonces, si vienen angustias, dolores, enfermedades, demonios, si vienen tormentas, si vienen episodios malos a nuestra vida, es más fuerte la palabra de Dios en nosotros. Solo la lanzamos y decimos: vete enfermedad en el nombre de Jesús, vete desánimo, vete en el nombre de Jesús, y se va a ir. Porque si está viva la palabra, nosotros tendremos el poder de ejecutarla. Ya es tiempo de que empecemos a tomar las alas y empecemos a extenderla y empecemos a volar y empezar a ver esos ambientes que no conocemos y empecemos a romper las limitaciones y empecemos a crecer espiritualmente. Es tiempo de crecer espiritualmente, es tiempo de sanar espiritualmente, es tiempo de ver lo que no vemos. Oh, es tiempo, este es el tiempo, esta es la hora. Esta es la hora. Oh, el centurión le dijo a Jesús: oh, por favor, necesito tu ayuda. Jesús le dijo: yo voy a la casa. Pero este tipo le dijo: no, solo di la palabra. Solo di la palabra. Y yo sé que esa palabra sanará, yo sé que esa palabra consolará, yo sé que esa palabra edificará, yo sé que esa palabra restaurará, yo sé que esa palabra dará vida, yo sé que esa palabra sanará todo lo que está agrietado, todo lo que está sacudido, todo lo que está lleno de polvo, todo lo que está lleno de huesos, todo lo que está lleno de tinieblas. Esa es la palabra que sacude las tinieblas. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Levántate, varón en el nombre de Jesús. Levántate a pelear por tu familia, levántate a pelear por tus hijos, levántate en el nombre de Jesús. Deja de tener tu boca cerrada, abre tu boca, confiesa en el nombre de Jesús, confiesa en el nombre de Jesús, declara la palabra por tus hijos, por tus hijas, declara la palabra por tu vida, por tu esposo, por tu esposa, declara la palabra en el nombre de Jesús. Declárala en el nombre de Jesús. Declárala en el nombre de Jesús. Oh, ya no hay más ciegos espirituales, no hay más sordos espirituales, ya no hay personas que no oigan, que no escuchen tu voz. Aquí se levantan profetas en el nombre de Jesús, se levantan profetas en el nombre de Jesús. Ya no hay más brujos, ya no hay más hechiceros, porque se levantan profetas a declarar palabra de Jehová, a declarar lo que ha dicho Jehová, y tienen la convicción de que hay palabra en su boca. Oh, Jesús. Santo, santo. Sí. Santo. Aleluya. Santo, 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 santo. Gracias, Señor. El profeta Daniel, cuando oró en el capítulo 10, dice la palabra de Dios que le recordó la palabra del profeta Jeremías.
Recuérdale a Dios lo que Él dijo en la Biblia. Recuérdale a Dios lo que Él dijo en la Biblia. Señor, tu palabra dice que tú enviarás tu espíritu y estará sobre toda carne. ¿Por qué yo no tengo tu espíritu? Declárale la palabra que Él mismo dijo. Señor, tú dijiste que llevaste todas nuestras enfermedades y sufriste nuestros dolores. Por favor, llévatela. Recuérdale la palabra. Recuérdale la palabra. Señor, tú nos enseñaste a echar fuera demonios y que tu palabra y tu nombre los echaríamos fuera. Porque cuando oramos no pasa eso. Recuérdale la palabra. Recuérdale la palabra. Oh, gracias, Señor. Oh, su palabra dice también que si oyeres atentamente su voz, vendrán todas estas bendiciones sobre ti. Bendito será el fruto, bendito será tu mesa, bendito será tu pan, bendito será todo lo que tú tengas, lo que poseas. Recuérdale la palabra y declárala con tu boca. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, oh, yo creo en ti, Señor, yo creo en ti. Haz la obra, haz el milagro.